Límites para nuestros hijos. Capítulo 8. La vida más allá del porque soy la madre. La ley de la motivación. Recientemente, en una salida de padres e hijos, escuché, Dr. Townsend, una conversación entre dos padres que resultó ser una experiencia aleccionadora para mí. Últimamente estoy teniendo problemas con la actitud de Randy, dijo el primer papá. Saca la basura o hace su tarea si se lo digo, pero se enfada y refunfuña constantemente por eso. Sus motivaciones no son las que corresponden. Se produjo un silencio. Luego el otro padre contestó: Ed, lo lamento, pero necesitas otro hombro sobre el cual llorar. Mi hijo Mac aún no sabe dónde está el bote de la basura. Dos padres diferentes, dos temas diferentes. Un niño tenía motivaciones y actitudes horribles. El otro ni siquiera tenía ese problema todavía. A primera vista, uno podría preguntarse qué tiene que ver la motivación con ayudar a su hijo a desarrollar límites. Esto se aplica particularmente al caso del segundo padre. Muchos de ustedes luchan con niños descontrolados, desafiantes, introvertidos y pasivos o discutidores y manipuladores. No es que estén buscando buenas motivaciones. Más bien intentan encontrar una manera de que sus hijos sean obedientes y se vuelvan más responsables. La motivación pareciera estar muy lejana. Primero quiero controlar a mi hijo, razona, luego me preocuparé por ayudarlo con sus motivaciones. Las motivaciones impulsan nuestra conducta. Son el porqué interno que motiva las acciones externas que realizamos. Como enseña la Biblia, de nuestros corazones proceden todo tipo de hechos malvados, Marcos 7, 20, 23. Si el problema reside en el comportamiento, capta su atención. Si hay un incendio en la sala de su casa, usted está más preocupado por extinguirlo que por saber de dónde provino. Pero, espere. Hay dos asuntos importantes que giran en torno al tema de las motivaciones. En primer lugar, una vez que obtenga la atención de su hijo, las motivaciones se tornarán cruciales. El niño vaciará su habitación, porque si no lo hace, no podrá ver la película que desea. Pero cuando el mismo niño tiene 20 años, necesitará otras razones para mantener aseado su cuarto. Como veremos, las motivaciones se desarrollan en el carácter de un niño en etapas. Las motivaciones inmaduras, tales como temor al dolor y a las consecuencias, ayudan a los más pequeños. Pero la tarea de la crianza exige más que ayudar a que un niño se haga cargo de su comportamiento. Usted quiere que su hijo haga las cosas correctas por los motivos correctos, y no solo para evitar un castigo. Debe aprender a ser una persona que siente amor, véase Timoteo 1, 5. Supongamos que usted quiere que su hijo realice su tarea escolar. Se levanta varias veces de la mesa, pierde el tiempo y encuentra la forma de evitar hacerla. Usted se queda a su lado, regañándolo, hasta que la termina. Puede que gane la batalla, pero ha perdido la guerra. La motivación de su hijo para terminar la tarea es sacárselo a usted de encima y no obtener una buena calificación. ¿Qué piensa que ocurrirá mañana por la noche si usted no está a su lado? Hay muchos padres atascados en este dilema. Pueden despotricar, enfurecerse y amenazar, y los niños se mantendrán en línea siempre y cuando sus padres estén encima de ellos. Pero no se le ocurra salir un fin de semana cuando sean adolescentes. No podrá confiar en ellos. Se cuentan miles de historias de buenos padres cristianos que se sienten desolados cuando se enteran de que sus hijos que asisten a la universidad realizan actividades que nunca fueron permitidas en el hogar. Unos amigos míos se sintieron muy acongojados al descubrir que su hija adolescente, que cursaba el primer año en una universidad cristiana a la que la habían enviado, había quedado embarazada. La muchacha se estaba comportando como una pequeñita a la que le acababan de otorgar una gran libertad. Al tratar el tema, mis amigos se dieron cuenta de que pretendían que la universidad la cuidara como lo habían hecho ellos. Una tarea imposible. El freno externo de sus impulsos, sus padres, nunca llegó a formar parte de su carácter. El comportamiento dictado desde afuera sirve para disciplinar a un niño, pero no a un joven. La Biblia enseña que en nuestro viaje espiritual necesitamos un tutor denominado ley hasta que hayamos entablado una relación de fe con Dios y nos sintamos motivados por principios más elevados. Gálatas 3, 24 minutos, 25 segundos.
El segundo tema que gira alrededor de las motivaciones tiene que ver con las tácticas que utilizan los padres en la crianza. Una madre o un padre cansado y desesperado, por lo general recurrirá a estrategias ilógicas para intentar que un niño ingobernable cambie. Puede que transmitan mensajes de culpa o que amenacen con la pérdida de su amor. Y si bien posiblemente logren una tregua temporaria en esta guerra fría, a largo plazo, estas tácticas nunca dan resultado. Recurrir a motivaciones inadecuadas no solo es inútil, sino que también hiere a su hijo. ¿Recuerda cómo se sentía cuando su mamá o su papá se alejaba en silencio si usted no estaba de acuerdo con ellos o desobedecía sus órdenes? Muchos padres de esta época se han pasado toda la vida sufriendo por las consecuencias de esas manipulaciones. Se casaron y pasaron a ser controlados por cónyuges que les generaban culpa. Se sienten impotentes y resentidos ante jefes y amigos que los avergüenzan. Los padres que aman a su hijo quieren evitarle la confusión interna que proviene de intentar constantemente que la otra persona se mantenga estable y feliz. Por ende, las motivaciones son importantes para ayudar a su hijo a que aprenda sobre límites. ¿De qué manera puede un padre ayudar a su hijo a desarrollar la motivación correcta dirigida hacia el amor y las buenas obras? El objetivo: amor y realidad. Recientemente, mi esposa y yo viajamos a Suecia, donde participé en una conferencia sobre temas espirituales. Durante una semana, fuimos huéspedes en la casa de un pastor y su esposa, los cuales organizaban el evento. En ese lapso no solo pudimos conocerlos a ellos, sino también a sus 3 hijas, de entre 8 y 16 años de edad. También nos impactó mucho cómo funcionaba su hogar. Luego de cada comida, cada niña sabía cuál era su tarea. Sin que sus padres pronunciaran una sola palabra, se levantaban, limpiaban la mesa, lavaban los platos o aseaban la cocina. Eran tan calladas y eficientes que miré a mi alrededor y vi, sorprendido, que me encontraba en una habitación limpia, sin saber cómo llegó a estar en ese estado. Cabe aclarar que de ningún modo esas niñas eran robots. Conversaban, daban sus opiniones y tenían personalidad propia. Pero el hogar funcionaba como una máquina. Le pregunté a una de ellas: ¿por qué haces los quehaceres domésticos sin quejarte? Luego de una pausa, dijo: bueno, me gusta ayudar. Y también quiero que mis hermanas hagan su tarea. Antes de desesperarse acerca de lo difícil que le resulta que sus hijos ayuden en las tareas de la casa, preste atención a la respuesta de mi amiga sueca. Ella hablaba de motivación. En primer lugar, se sentía impulsada por el amor que sentía por su familia. Le agradaba ayudar. En segundo lugar, estaba influida por las exigencias de la realidad. Si hacía su parte, lo más probable es que sus hermanas también hicieran la suya, y por lo tanto no tendría que realizar tareas adicionales. Esta es una imagen perfecta de lo que usted quiere desarrollar en el alma de su hijo. El deseo de hacer las cosas correctas y de evitar las incorrectas, motivado por un interés empático por los demás, y por un respeto sano hacia las exigencias de la realidad de Dios. Estas son las características de un niño que llegará a la adultez eligiendo con libertad sus responsabilidades en la vida por los motivos correctos y con un corazón alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. 2 de Corintios 9, 7. Esto no significa que el objetivo sea que su hijo disfrute de las tareas, los trabajos, los deberes y las propias limitaciones. La madre que dice: comerás tus arvejas y te gustarán, está destinada a la desilusión. Incluso Jesús sintió miedo de la tarea horrible que le tocaba realizar: morir por nuestros pecados. Le pidió a su padre que pasara de sí esa copa, Mateo 26, 39. No obstante, sin vacilar, cumplió la obligación más importante. Puede que los niños necesiten protestar o que quieran negociar lo que usted desea que hagan. Al mismo tiempo, el objetivo es que finalmente puedan aceptar sus cargas con buena disposición y por los motivos correctos. Las etapas del desarrollo de la motivación. ¿Cómo puede ayudar a sus hijos a desarrollar una buena motivación? Dios ha determinado varias etapas de influencia a través de las cuales deberá guiar a sus hijos. Este es un proceso necesario. Puede llegar a advertir, a medida que transcurran estas etapas, que su hijo se encuentra en un nivel inferior.
Esto no es necesariamente malo, simplemente es un indicador de las tareas que se requieren para que pueda pasar a la etapa siguiente. Nadie puede saltear estos pasos. La siguiente tabla resume cada etapa y los errores comunes que deben evitarse. Antes de pasar a explicar estas etapas, comprenda que los niños tienen la inmensa tarea de crecer y aprender límites. Mucho les será exigido por usted, por la realidad y por sus amigos. Necesitan estar arraigados y cimentados en el amor, Efesios 3, 17. Nadie puede tolerar la frustración y el dolor que implica la responsabilidad fuera de un vínculo. Las personas solo pueden interiorizar normas y leyes dentro de una atmósfera de gracia. De no ser así, experimentarán las normas como algo que aborrecen, algo que los condena, o como ambas cosas. La ley produce ira, Romanos 4, 15. Si la idea de los límites es nueva para usted y desea comenzar a desarrollarlos en su hijo, no le cante las 40 de entrada. Ahora escúchame bien. A partir de ahora habrá cambios en la casa de los Pérez. Asegúrese de proporcionarle a su hijo contacto emocional, apoyo y amor. Establecer límites no se contrapone al hecho de amar a su hijo. Más bien es un medio de expresarle amor. Conéctese con él, hágale saber cuánto se interesa por él. Esté a su lado en momentos de tristeza y de alegría, incluso cuando esté enojado con usted y se sienta desilusionado. Este contacto es el que le permite crecer. La indiferencia y el amor condicional son los enemigos de este cimiento. Los padres indiferentes que tienen dificultad para crear situaciones de intimidad pueden tener un profundo amor por sus hijos, pero generalmente no tienen la capacidad de sentirlo o de comunicárselo al niño. Aman desde la distancia. Si a usted le cuesta acercarse, entable relaciones de apoyo que le permitan aprender a ser vulnerable y accesible. Solo podemos dar lo que hemos recibido. El amor condicional no es constante. Cuando el amor de un padre es condicional, éste se conecta con su hijo únicamente cuando el niño se comporta bien. El mal comportamiento conlleva alejamiento. Un niño que está en esta situación nunca se siente seguro de que lo amen. Tiene grandes dificultades para interiorizar una confianza básica y, si comete un error, corre el riesgo de perder todo lo que es importante para él. Cuando el amor es condicional, no hay lugar para el aprendizaje. Entonces, primero ame y luego establezca límites. 1. Temor a las consecuencias. Cuando comience a fijar límites y consecuencias respecto de su hijo, lo más probable es que él lo ponga a prueba, proteste y exprese odio. A nadie le agrada que se termine la fiesta. No obstante, mantenga los límites, sea justo pero coherente y sienta empatía frente a las reacciones emocionales de su hijo. Comenzará a aceptar la realidad de que él no es Dios, de que mamá y papá son más grandes y poderosos que él, y que el comportamiento inaceptable es costoso y doloroso. Es un mundo nuevo. Usted cuenta con su atención. Sin embargo, los niños tratarán de evitar la realidad a toda costa. Recientemente, en un partido de béisbol, observé a un niño de 6 años que hablaba a viva voz e incesantemente sobre todo lo que pasaba por su mente, molestando a quienes estaban a su alrededor. Mamá y papá, temerosos de herir sus sentimientos, cada tanto le pedían que por favor bajara el tono de voz. Al parecer, esta no era una situación desconocida para el niño. Sabía que si los ignoraba, sus padres pronto se darían por vencidos. Finalmente, una persona que estaba ubicada 2 filas más atrás se acercó y le dijo: «Hijo, debes mantenerte callado». Impactado por este adulto desconocido que le habló con firmeza, el niño se mantuvo mucho más tranquilo durante el resto del partido. Extrañamente, mamá y papá no se sintieron avergonzados, sino más facultados para controlar a su hijo. El primer paso siempre consiste en captar la atención del niño. Si todo funciona razonablemente bien y ambos sobreviven a las dificultades iniciales, su hijo desarrollará un temor sano respecto de las consecuencias. Un pensamiento nuevo: tengo que pensar qué voy a hacer. ¿Qué costo tendría para mí? Reemplaza al anterior. Soy libre de hacer lo que quiera cuando quiera. Este nuevo pensamiento viene acompañado de una ansiedad anticipatoria, una pequeña luz de advertencia en la mente del niño que le ayuda a pensar acerca de cuántos deseos tiene de hacer cualquier cosa que esté pensando. Es una bendición para su hijo.
Para muchos padres, esta ocasión representa el primer triunfo significativo en la crianza de un niño con fronteras de amor. Comenzarán a pensar, esto en realidad da resultado. Han ingresado al sistema omnipotente y egocéntrico de su hijo para introducir la realidad de que si no es cuidadoso, no todo está permitido. Se requieren pruebas, errores y mucho esfuerzo para descubrir cuáles pérdidas y consecuencias tienen efecto sobre el niño y también mucha perseverancia para resistir. Un padre me dijo, uno debe mantenerse firme una vez más que el niño. Si éste quiebra las reglas 10.000 veces, uno solo debe aferrarse a ellas 10.001 veces y finalmente ganará. Muchos padres pueden recordar el día, ya sea que su hijo tuviera 2 o 16 años, en que observaron un gesto de duda e incertidumbre en el rostro del niño al darse cuenta de que sus padres en realidad iban a ganar la batalla por mantenerse firmes en cuanto a los límites impuestos. Amy, una niña que asistía a segundo grado, tenía una actitud muy violenta. Cuando estaba enojada, arrojaba juguetes a las personas. La madre estableció un sistema en el que, si su hija arrojaba los juguetes, los perdía para siempre. Las pérdidas comenzaron a acumularse, pero mamá no sabía si la mente de Amy registraba el hecho de despedirse para siempre de sus amados juguetes. Luego, un día, Amy nuevamente estuvo a punto de arrojarle un juguete. Rápidamente su madre dijo, ¿te acuerdas de la última vez? Por primera vez en su vida, la niña detuvo su brazo en el aire, dudó y luego dejó caer el juguete. Su madre nos contó que era como si su hija se estuviera diciendo, me parece recordar que algo malo pasó la última vez que hice esto. Amy había comenzado a experimentar la asociación fundamental entre sus actos y su futuro, lo que algunos denominan un momento de enseñanza. Estaba aprendiendo acerca de la ley de la siembra y la cosecha, Gálatas 6, 7. Nuevamente, debemos destacar que este temor a las consecuencias no debiera ser miedo a perder amor. Su hijo debe saber que usted está constantemente conectado con él y emocionalmente presente, independientemente de cuál haya sido la infracción cometida. Solo debe preocuparse por la pérdida de libertad y la posibilidad de sufrir. El mensaje es, te amo, pero has elegido algo difícil para ti. Esta es una etapa temprana de la motivación. Algunos padres idealistas pueden sentirse desilusionados porque su hijo haya dejado a un lado el juguete debido a la frase, ¿te acuerdas de la última vez? Y no porque, está mal o no quiero herirte. Pero recuerden que la ley refrena nuestras actitudes descontroladas lo suficiente para que nos calmemos y podamos escuchar el mensaje de amor. Durante esta etapa, evite fijar límites cuando esté enojado a modo de castigo. Su hijo necesita dominio propio para evitar las consecuencias. No podrá realizar esta asociación si está preocupado por evitar el enojo de usted o si teme algún castigo extremo. El punto focal respecto del aprendizaje de las consecuencias debe ser que el niño comprenda que su problema es él mismo y no un padre furioso. Compare estos dos enfoques. 1. Reggie, si vuelves a tomar ese paquete de patatas fritas del estante del supermercado, mamá se va a enojar mucho. 2. Reggie, si vuelves a tomar ese paquete de patatas fritas del estante del supermercado, nos iremos de inmediato de aquí y cuando lleguemos a casa, limpiarás la cocina a cambio del tiempo que he tenido que perder contigo. En el primer caso, el problema de Reggie es una mamá enojada. Sus opciones son aplacarla, y luego volver a la carga, o desarrollar un temor hacia el enojo de los demás y crecer como una persona sin límites que complace a los demás, o rebelarse contra ella porque le divierte provocarla o ignorarla, sabiendo que tiene un par de oportunidades más antes de que se enfurezca. Y si se enfurece y no hay ninguna consecuencia, en realidad, ¿a quién le importa? Muchos padres han observado que al usar el enfoque del enojo, con el transcurso del tiempo disminuye su influencia sobre la conducta de su hijo, puesto que el niño advierte que la forma de tratar con el enojo de sus padres reside en apaciguarlos. En el segundo caso, Reggie debe pensar acerca de su calidad de vida en el futuro. Interrumpir la salida, quehaceres en la cocina, o diversión y libertad. Esto le permite pensar que el asunto tiene que ver con su comportamiento y no con una mamá que está fuera de control. Desde esta perspectiva, a su hijo le suceden varias cosas. 1. Comienza a observarse él mismo en lugar de culpar a otros.
2. Desarrolla un sentido de control y dominio, puede hacer algo para determinar la cantidad de dolor que puede padecer. 3. Nunca se quedará sin amor durante este proceso de aprendizaje. Y 4. Advierte que alguien más grande y fuerte que él, sus padres, sus amigos, las maestras, los jefes, la policía, el ejército o Dios siempre le pondrá un límite si se niega a limitarse él mismo. Sin la incorporación de estas actitudes y rasgos de carácter, su hijo podría permanecer para siempre aferrado a la ilusión de que puede obtener cualquier cosa que desee. Ayudarlo a sentir un temor sano a las consecuencias lo pone en línea con la realidad de Dios y hace que esa realidad sea su amiga en lugar de su enemiga. Cuando su hijo le diga que solo hará las tareas de la casa que le corresponden porque no quiere ser castigado, alábelo. Luego, comience a ayudarlo con la siguiente etapa. 2. Una conciencia inmadura. Los padres de Drew estaban preocupados. Habían intentado mantener un buen equilibrio de amor y límites en la relación con su hijo de 3 años. Pero últimamente había demostrado un nuevo comportamiento que no lograban comprender. Drew era un corredor, es decir, corría por toda la casa, lo más rápido que podía, golpeándose contra los muebles, cayéndose e interrumpiendo la vida familiar. Sus padres se ocuparon con mucho empeño de tratar el tema con él. Hablaron con Drew sobre el problema. Establecieron un sistema correcto de consecuencias y recompensas para lograr que caminara y no corriera por la casa. Y comenzaron a ver avances. Drew empezó a ser más cuidadoso y resuelto cuando se encontraba en el hogar. Un día Drew entró a la casa luego de haber jugado en el patio de afuera donde había corrido, al ingresar no disminuyó la velocidad. Comenzó a patinar en el piso de la sala. Cuando papá le recordó el límite que habían impuesto, Drew dijo: «Basta, Drew. Drew malo». Sus padres estaban preocupados porque comenzara a ser duro consigo mismo. Los niños que han empezado a desarrollar un temor sano a las consecuencias, con frecuencia comienzan a hablar consigo usando términos duros o críticos, como lo haría un padre severo cuando se comportan mal. Esto se aplica principalmente a los niños que ya se han dado cuenta de la relación que existe entre sus actos y los resultados. Drew estaba pasando por un proceso llamado interiorización, que dura toda la vida. Estaba interiorizando sus experiencias con relaciones significativas y haciéndolas propias. Estas experiencias existen dentro de su mente como recuerdos con carga emocional. Literalmente, lo externo pasa a ser interno. En un sentido, el niño digiere sus experiencias y pasará a formar parte de su manera de ver la vida y la realidad. La interiorización es un proceso profundamente espiritual por el cual Dios nos infunde su vida, su amor y sus valores. A medida que experimentamos su gracia y su verdad al relacionarnos con Él, con su palabra y con su pueblo, Cristo se forma dentro de nosotros. Gálatas 4:19. La interiorización es la base de nuestra capacidad de amar, de establecer el dominio propio y de contar con un sistema de moral y ética. Da forma a nuestra conciencia y nos ayuda a distinguir el bien del mal. Por ejemplo, uno puede advertir que cuando está atravesando una situación de tensión o tratando de resolver un problema, es posible que venga a la mente una persona que ha sido importante para uno en este tema. Uno puede ver su rostro o bien recordar palabras que han servido de guía. Esta es la etapa temprana de la interiorización, cuando las relaciones que influyen en uno todavía no se viven como yo, sino como otra persona que valoro. Por ejemplo, Drew escuchó las palabras de sus padres respecto de los peligros y las consecuencias que traía aparejado correr por la casa. Y al prestarles atención, no solo las recordó, sino que también tuvo una percepción del mismo tono de voz que emplearon al pronunciarlas. Interiorizó un padre que le enseñaba cómo debía comportarse. En el caso de Drew, probablemente no interiorizó las palabras y los tonos exactos de sus padres. Le hablaron con firmeza pero con dulzura, sin la severidad del Drew malo. Pero, como suelen hacer los niños, Drew agregó su toque condenatorio a sus recuerdos. Los niños no interiorizan la realidad absoluta. Algunas personas piensan que nuestro cerebro es como una cámara de video, que graba eventos con precisión tal como suceden. Sin embargo, las investigaciones indican que la memoria no actúa de ese modo. Coloreamos nuestras experiencias con nuestras opiniones, deseos y temores.
Por eso es que fuentes externas de la realidad, como por ejemplo la Biblia, son tan importantes. Necesitamos espacios donde podamos corregir nuestras percepciones. Dame entendimiento, y guardaré tu ley. Salmo 119, 34. Uno de los objetivos de criar niños con fronteras consiste en que su hijo posea un sentimiento interno de amor y límites en lugar de necesitar a un padre que lo ronde, regañándolo o recordándole que se limpie los zapatos antes de entrar a la casa. De modo que, mientras fija y mantiene con amor y coherencia los límites respecto de su hijo, él comienza a formar dentro de sí un padre interno, que hace la tarea en lugar suyo. La primera forma que toma este padre, o conciencia temprana, es la de sus propias palabras y actitudes, vividas por el niño como provenientes de otra persona y no de mí. Por eso, un niño pequeño como Drew en ocasiones hablará consigo en tercera persona. Está respondiendo a todos esos recuerdos emocionales en la forma en que usted abordó estos temas asociados a la responsabilidad. Algunas veces los padres pueden ser demasiado estrictos, autoritarios o hasta ofensivos. Esto puede generar una conciencia muy dura e inmadura en el niño. En diversas oportunidades ellos se tornan depresivos o sienten culpa. Otras veces reaccionan en contra del padre cruel, poniendo de manifiesto esa actitud de dureza, siendo cruel o sádico con los demás. En este caso, la conciencia se ha descarriado y la misma estructura que Dios creó para ayudar a motivarnos nos aparta de Él, del amor, de la responsabilidad y de los demás. Si está preocupado por esto, consulte a una persona sabia que tenga conocimiento sobre temas relacionados con la niñez en cuanto a si está siendo demasiado severo con su hijo. A medida que forma y desarrolla la conciencia, su hijo está aprendiendo a sentirse motivado a amar y a ser bueno por medio de fuerzas internas, no por haber recibido una tunda. No quiere transgredir las normas impuestas por el padre interno, porque se parece mucho al padre real. Estas son buenas noticias. Usted no estará siempre a su lado para ayudarlo a tomar opciones responsables en el patio de juegos, en el momento de un examen o en el asiento trasero del automóvil. Manténgase coherente, demuéstrele su amor y esté atento a los cambios que se producen en su hijo. Si la relación con su hijo es suficientemente buena y él ha aceptado sus límites, dichos límites pasarán a ser de él. En esta etapa evite los dos extremos de ser demasiado estricto o de ampliar los límites, como pensaban hacer los padres de Drew. Hemos mencionado los resultados de ser demasiado severo. El fruto de eliminar los límites a causa de la culpa o del temor a un conflicto, es igualmente destructivo. El niño, si bien se siente inicialmente aliviado porque mamá o papá no están encima de él, puede llegar a confundirse respecto de cuáles son sus límites y estructuras. Puede armar un escándalo con el objeto de provocar un límite externo que le ayude a sentirse seguro, o bien puede llegar a desarrollar un sentido de poder y pensar que está por encima de las leyes o que puede encontrarle la vuelta para salirse con la suya. Recuerde ser un padre que desea que el comportamiento de su hijo se corresponda con las leyes de la realidad y no con sus propias distorsiones de la misma. Manténgase en contacto con personas que sepan cómo actúan los niños y ayude a su hijo a pasar a la tercera etapa de motivación. 3. Valores y ética. Luego de haber trabajado durante un tiempo con las voces en la cabeza, el niño comienza a tomar todas esas experiencias y darles una forma más conceptual. Cuando desobedece, no escucha tanto de un malo, sino esto es algo que no debe hacerse. Esta es una señal de que se está incrementando la estructura y la madurez de su hijo. Está comenzando a interiorizar sus límites más como propios que como una forma de imitar lo que usted piensa. A esto lo denominamos el inicio de los valores y la ética, y esta importante etapa es la base de gran parte del sistema de creencias y de actitudes del niño respecto de las relaciones, la moral y el trabajo. Es posible que a estas alturas su hijo empiece a hacer muchas preguntas cargadas de valor. ¿Es esta una mala palabra? ¿O está bien que mire este programa de televisión? Está luchando entre comprender su ética y tratar de elaborar la suya propia. Estos pueden ser momentos ricos para explicar el porqué de lo que usted cree acerca de cómo la gente debe comportarse en el mundo, y para ayudar a su hijo a que arribe a sus propias conclusiones. Si todavía está en el nivel del temor a las consecuencias, puede que esto le suene a quimera. Pero en realidad da resultado.
Al mismo tiempo, no crea que ya ha terminado con la etapa de fijar límites y fronteras para su hijo. Sigue siendo un niño y, a su manera, está intentando crecer en diversas dimensiones. A un determinado nivel, se está preguntando sobre la ética de las situaciones en contraposición a la ética absoluta, y en otro nivel, está llegando a casa muy tarde, a hurtadillas, con aliento a alcohol. Sea un padre de tareas múltiples, es decir, encuéntrese con él donde él lo necesite en ambos niveles. Evite cometer el error de darle a su hijo mensajes cargados de culpa y vergüenza. Puesto que ahora tiene una conciencia operativa, que le brinda retroalimentación sobre sus motivos respecto de lo que está bien y lo que está mal, tiene mucho trabajo que hacer a diario. Será especialmente vulnerable ante frases tales como: pensé que eras cristiano, y, sin embargo, hiciste eso. Me siento avergonzado cuando no te esfuerzas en la escuela. En esta etapa, los niños pasan con facilidad a ser buenas personas porque quieren evitar sentimientos de culpa o vergüenza respecto de sí. Siga acercando a su hijo a principios de la realidad, como por ejemplo eso va en contra de lo que tú y yo creemos. 4. Amor maduro, culpa madura. Mientras usted siga siendo una fuente de realidad para que su hijo la internalice, él avanzará y crecerá más allá de las cuestiones éticas del bien y del mal hacia la mayor de las motivaciones: el amor. A medida que se va relacionando más con otros, comienza a pensar en estos temas abstractos desde un marco de apego. En el fondo de su ser, su hijo fue creado para relacionarse con otras personas. Preocuparse por sus vínculos se convierte en su motivación principal en la vida. Jesús resumió todas las reglas de la Biblia en el principio de amar a Dios y a las personas con todo nuestro corazón, Mateo 22:37. Los temas asociados al bien y al mal continúan siendo importantes, pero el niño los comprende desde una perspectiva más vinculada a las relaciones. Usted desea que su hijo defina el amor, el mayor de los motivadores, desde un punto de vista empático. Tratar a los demás como él desea ser tratado, Mateo 7:12. La empatía es la forma más elevada del amor. La capacidad de sentir el compromiso de nuestra condición es lo que llevó a Dios a crearnos, apoyarnos y redimirnos. La empatía, orientada hacia afuera y basada en las relaciones, nos conduce a realizar actos de amor. Los niños que están interiorizando límites deben dejar atrás los conceptos de esto está bien o está mal, para adoptar el de esto lastima a los demás o a Dios. Usted debe ayudarlos con esta motivación. Cuando desobedecen, hábleles acerca de las consecuencias en las relaciones. En otras palabras, no es correcto burlarse de tu compañero porque es gordo, pasa a ser. ¿Cómo crees que se siente cuando los niños lo humillan? En esta etapa, está ayudando a su hijo a ser un agente de sus propias fronteras internas, guiadas e impulsadas por la compasión hacia los demás. Evite ser demasiado crítico, así como también ser reticente en expresarle su amor. Ser demasiado crítico o alejarse de su hijo cuando él ha violado un límite hará que el niño cumpla con lo que se exige de él en lugar de estar motivado por el amor. Los niños que cumplen lo hacen basados en el temor y no en el amor. No son libres de escoger a quién amar y cómo hacerlo, puesto que están sumamente motivados por evitar perder el amor o el dolor generado por las críticas. Ayude a su hijo a elegir y a amar con libertad. Una nota final. En esta etapa de motivación que forma parte del proceso de crear límites para su hijo, no subestime ninguna de las 3 motivaciones para un buen comportamiento a las que nos hemos referido. Su hijo necesita preocuparse por el dolor de las consecuencias de ser irresponsable, lo bueno y lo malo de su comportamiento y qué penas pueden ocasionar sus actos a sus amigos y a Dios. Sea un padre que está sujeto a estas motivaciones y genere muchas experiencias para que su hijo internalice y las convierta en propias. Todos los padres deben lidiar con la realidad de que los límites producen dolor en los niños. Ese es el tema del siguiente capítulo. Si desea escuchar el libro completo, en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF, en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro, suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.